Descargo de responsabilidad, no soy el autor de esta historia, y dejaré el link de la historia original en la descripción. Disfruten el fic y tengan un buen día. Capítulo 9. Descargo de responsabilidad. Esta obra es un fanfic, creada por un aficionado y basada en los universos de Fate/Stay Night y Juego de Tronos, George R.R. Martin. Todos los personajes, lugares, nombres y elementos pertenecen a sus respectivos creadores y compañías. Esta historia es una obra de ficción no comercial, creada únicamente con fines de entretenimiento y tributo a los mundos originales. Ninguna parte de esta obra pretende infringir los derechos de autor, marcas registradas o propiedad intelectual de los titulares originales. Los eventos, personajes y situaciones aquí narrados son interpretaciones originales del autor, y no forman parte de la continuidad oficial de ninguno de los universos mencionados. La Loba del Norte avanzaba por las entrañas de Avalon. Forzaba a sus piernas a mantener un ritmo mecánico, ocultando tras su máscara de doncella perfecta el torbellino de pensamientos que amenazaba con devorarla por dentro. A su espalda, el eco de unos pasos marcaba un compás monótono sobre la piedra fría. Era Astrid. Con apenas 15 onomásticos, para cualquiera no sería más que una frágil flor de verano. Sin embargo, la muchacha portaba la cota de malla con la misma naturalidad con la que una dama vestiría la seda más fina. Su apariencia era magnética. Tenía el cabello de un rojo encendido, como las hojas de un arciano al morir el otoño, y un rostro de ángulos afilados. Pero lo más inquietante eran sus ojos. Una mirada fija y gélida que parecía haber olvidado cómo parpadear. Loremilla la había vinculado a su sombra hacía apenas 2 días. Fue justo después de que los fanáticos de la fe tiñeran de carmesí las aguas de los muelles, dejando una herida abierta en la ciudad. Desde entonces, Avalon no dormía. La ciudad hervía como un caldero bajo el incesante patrullar del acero que acechaba en cada rincón. Sin embargo, los pensamientos de Lyanna no entendían de guardias ni de toques de queda. Eran indomables, como los vientos de su hogar en el norte. Shiro Emilla. El nombre resonaba en su mente, persistente como la marea alta golpeando los muros de Roca Casterly. Ese hombre se había infiltrado en su corazón sin pedir permiso, una invasión silenciosa a la que no supo cómo oponerse. Era una contradicción viviente. Un guerrero formidable capaz de blandir su espada con una maestría que congelaba el alma, pero poseedor de una calidez extraña, capaz de relatar historias que le habían arrebatado las lágrimas antes de que pudiera ocultarlas. No era la fuerza de su brazo lo que lograba doblegar su voluntad. Lyanna había crecido rodeada de señores banderizos y guerreros curtidos en 1000 batallas. La fuerza bruta no la impresionaba. Era su forma de ser. Una nobleza de espíritu que no se compraba con oro, ni se heredaba con títulos. Algo invaluable. Un nudo, frío y amargo como la escarcha del amanecer, se le formó bajo las costillas. Envidia, se dijo, y la palabra le supo a él. O tal vez era algo mucho más oscuro y peligroso. Un anhelo secreto que no se atrevía a confesar ni a los antiguos dioses del Arciano. ¿Encontraré yo algún día a un señor así? Susurró para sí misma, con una sombra de duda cruzando su mirada de acero. ¿O mi destino será solo ser una moneda de cambio, un simple peón entregado por mi padre para sellar un pacto entre castillos extraños? Se detuvo ante un ventanal, quedando cautiva de la escena sin siquiera darse cuenta. Abajo, en la penumbra del patio de armas, él se enfrentaba a un enemigo invisible. Shiro hendía el aire con una espada de acero bastardo, una hoja puramente funcional, despojada de adornos o blasones. Los músculos de sus brazos se marcaban como sogas tensas bajo la camisa de lino, que se adhería a su piel empapada en sudor pese al beso gélido del invierno. Cada estocada era un destello de precisión. Cada giro, una danza de muerte perfectamente calculada. El aliento escapaba de sus labios en densas nubes blancas, como el humo de una hoguera que se desvanecía un latido después. Lyanna sintió que un rubor traicionero, cálido y punzante, le encendía las mejillas. Fue entonces cuando su mente le tendió una emboscada. El recuerdo de aquella mañana regresó con la violencia de un hachazo. El despertar confuso entre sábanas ajenas, la vergüenza quemándole la garganta y la certeza, amarga y demasiado vívida, de haberse encontrado desnuda bajo la misma colcha que él y sus prometidas.
El recuerdo de la solidez de su cuerpo, una presencia de hierro y calor, parecía haber dejado una marca indeleble en su propia piel, un tatuaje invisible. Y entonces, una parte traidora de su mente, insidiosa como una serpiente venenosa en un jardín de verano, le susurró una pregunta prohibida. ¿Qué habría pasado si, después del vino y las risas, la loba se hubiera dejado cazar? ¿Qué clase de infierno habrían desatado si ella se hubiera entregado a ese fuego? Sofocó aquel pensamiento de inmediato, con la misma urgencia con la que se apaga una brasa antes de que incendie toda la casa. Liana se mordió el labio con tanta fuerza que el sabor metálico de la sangre inundó su boca. Un castigo autoimpuesto, necesario, por sus propios pensamientos depravados. Por los antiguos dioses, imploró en silencio, ¿qué locura me ha poseído? Aquel hombre ya tenía sus compromisos sellados. No una, sino dos prometidas que reclamaban legítimamente su lecho y su acero. Ella era una loba de Invernalia, una Stark de pura cepa, no una ramera de taberna o una zorra de burdel de desembarco del rey, dispuesta a colarse entre las sábanas de un señor que no le pertenecía. Jamás. ¿Os aqueja alguna dolencia, mi señora? La voz de Astrid restalló en el corredor, rompiendo su trance con la brusquedad de un latigazo. La muchacha había dado un paso al frente. Su ceño se hundió en un surco de sospecha mientras escudriñaba el súbito incendio que devoraba el rostro de Liana. Liana parpadeó, siendo arrastrada de vuelta a la fría realidad de los muros de piedra. Solo entonces fue consciente de la evidencia de su traición. Sus mejillas ardían con un arrebol tan intenso que habría destacado incluso en mitad de una tormenta de nieve en Invernalia. No es nada, se apresuró a soltar, con las palabras tropezando torpemente en su lengua. El cansancio, solo es eso. Astrid la observó con esos ojos fijos, esas pupilas que parecían atravesar su piel y leer entre sus costillas. No estaba convencida, era obvio. Sin embargo, tras un silencio eterno, se limitó a inclinar la cabeza en un gesto de muda y gélida aceptación. Liana reanudó la marcha, obligando a sus piernas a no flaquear. Exhaló un suspiro contenido, sintiendo como el peso en su pecho se aliviaba ligeramente al ver que la guerrera no pretendía hurgar más en aquella herida abierta. Aquella misma tarde, bajo un cielo plomizo que presagiaba una tormenta inminente, se celebró un consejo entre los señores del norte. El propósito era único y amargo: decidir la respuesta ante el ultraje perpetrado por los fanáticos de la fe de los siete, quienes habían osado teñir de rojo las tierras de la casa Emilia, leales banderizos de los Stark. Cuando la sesión llegó a su fin, el gran salón de Loremilla comenzó a vaciarse con la lentitud de una marea en retirada. Los señores norteños abandonaban la estancia en pequeños grupos. Sus ánimos eran tan variados como sus blasones. Algunos marchaban con el rostro ensombrecido y el ceño hundido, mascullando maldiciones contra la insolencia de los hombres del sur y sus septones de barbas relucientes. Su furia era tangible. Otros, en cambio, exhibían una indiferencia gélida, casi arrogante, como si aquel conflicto no fuera más que una riña de taberna de baja estofa que, por el momento, no amenazaba con incendiar sus propios castillos. El norte recordaba. El norte no olvidaba. Y la sangre derramada exigía un precio. Cuando el último de los señores hubo cruzado el umbral, el gran salón quedó sumido en un silencio denso, quebrado solo por el chisporroteo errático de las antorchas. En la estancia solo permanecían Shiro, Emilia, Arturia y Rin. El silencio, tras el estruendo de las voces norteñas, se sintió como una tregua bendita, un respiro robado al destino. Shiro se hundió en su silla, permitiendo que el peso de sus hombros cayera finalmente. Su cuerpo exhibía una relajación engañosa, la de un guerrero que acaba de esquivar una hoja invisible en la oscuridad. Arturia, no obstante, se mantenía erguida como una centinela de piedra. Permanecía de pie, con los brazos cruzados sobre el pecho, la mirada fija en la puerta como si el peligro aún acechara tras el roble. Rin, por su parte, dejó escapar un suspiro largo y cargado de hastío, desplomando la espalda contra el respaldo mientras cerraba los ojos, buscando un instante de paz en mitad de la tormenta que se avecinaba. El alivio se sentía en la estancia como el primer calor tras una nevada brutal. Parecían tres náufragos que acababan de ver cómo una tormenta negra se alejaba sin llegar a hundir su navío. Shiro se puso en pie con movimientos lentos y se situó a la espalda de Rin.
Sin mediar palabra, hundió sus dedos en los hombros de la joven, ejerciendo una presión firme que buscaba deshacer los nudos de acero que la tensión había forjado en sus músculos. La rigidez de su cuerpo era la de un arco tensado durante demasiado tiempo. Rin dejó escapar un leve gemido, un sonido que traicionaba su fatiga antes de que lograra recuperar su máscara de compostura. Tuvimos suerte, murmuró Rin, mientras el roce de aquellas manos la obligaba a cerrar los ojos, rindiéndose por un instante al alivio. Por un momento, temí que el resto de los señores del norte intentaran pasarnos la soga por el cuello. Nos habrían culpado de incendiar los ánimos entre los septones del sur y los viejos dioses. Arturia intervino entonces. Su voz era mesurada, cargada de una autoridad natural mientras se volvía hacia ellos con la elegancia de una espada envainada. La fe de los 7 y los hombres del norte siempre han caminado por senderos distintos, sentenció. Al sur del cuello, los 7 rostros de la divinidad reinan sin oposición. Aquí, en cambio, los antiguos dioses todavía observan a través de los ojos carmesí de los arcianos. Esa ponzoña ya corría por las venas de esta tierra mucho antes de nuestra llegada. Hizo una breve pausa, dejando que sus palabras pesaran en el aire como el acero antes de una ejecución. Nosotros solo hemos sido la chispa que esos septones ansiaban para incendiar la pradera, concluyó Arturia, su mirada brillando con una determinación gélida. La excusa perfecta para convertir el recelo en una guerra abierta. Shiro asintió con parsimonia, sin detener el movimiento rítmico de sus manos sobre los hombros de Rin. Cada presión buscaba disipar una tensión que iba más allá de lo físico. Cierto es, añadió él con voz grave. Pero no hemos salido de esta lid sin rasguños. Nos ha tocado pagar el precio, en moneda y en promesas. Hemos tenido que ajustar los aranceles y otorgar mercedes a ciertas casas menores para comprar su silencio. No es una herida mortal, pero tampoco son limosnas que debamos tomar a la ligera. Rin abrió los ojos de golpe. Una sombra de preocupación cruzó su mirada, tan afilada como un cristal roto. Eso significa que la era de los excesos ha terminado, sentenció con amargura. Nuestras reservas fluyen hacia afuera como sangre de una arteria seccionada. Y lo hacen mucho más rápido de lo que mi paciencia puede soportar. Shiro asintió, su rostro transformado en una máscara de severidad pétrea. Cierto es, convino Shiro con una pesadez que parecía nacer de sus propios huesos. El oro es un aliado voluble. Una vez que huye de la bolsa, rara vez regresa por voluntad propia. Arturia los observó en silencio. Se mantenía tan rígida que, bajo la tenue luz de las antorchas, parecía portar una armadura invisible forjada con pura disciplina. Para ella, la economía era un campo de batalla tan peligroso como cualquier melee, uno donde las bajas no sangraban, sino que se morían de hambre. ¿Qué tesoro nos queda bajo la custodia del Banco de Hierro?, preguntó al fin. Pronunció el nombre de la institución de bravos con una cautela reverencial, como quien camina de puntillas frente a las fauces de un dragón dormido. Rin exhaló un suspiro que se materializó en una pequeña nube de vaho. Respondió sin que le temblara la voz, aunque la cifra pesaba como el plomo fundido en el aire gélido de la estancia. 800.000 dragones de oro. El silencio que siguió fue tan denso y gélido como la niebla del mar angosto. 800.000 dragones podrían comprar el soborno de 1.000 guardias de la ciudad o financiar el rescate de 4.000 nobles, pero en manos de señores con ambiciones, era una fortuna que se evaporaba con el primer viento de guerra. No es una bolsa ligera, dijo Shiro finalmente, quebrando el hechizo, pero tampoco es un tesoro que nos permita tropezar. En el Juego de Tronos, el oro es el acero que no se ve. Si se agota, solo nos quedará el acero que muerde. Necesitamos que la riqueza fluya de nuevo hacia nuestras arcas, no solo vivir de las obras de ayer. Rin asintió con pesadez, sus dedos trazando patrones invisibles sobre la madera de la mesa. Cada moneda que arrancamos de las garras de los fantasmas en el feudo franco de Valiria, cada moneda obtenida al pasar por fuego los nidos de piratas en los peldaños de piedra, hizo una pausa amarga, sus ojos brillando con el recuerdo de cenizas y sal. Todo ha sido devorado por la piedra y la cal de esta ciudad. Eso, sumado al tributo de sangre y oro que exigió Lord Rickard Stark para concedernos este señorío y permitirnos hincar las rodillas. Se permitió una pequeña sonrisa, una mueca marchita por el agotamiento que no llegaba a sus ojos.
Ser un señor del norte sale caro, Shirou. Mucho más caro de lo que decían las baladas. Por fortuna, la destilería y las naves de la cervecería que levantamos están a falta de los últimos retoques, anunció Rin. En 4 o 5 lunas, el grano empezará a transformarse en moneda líquida. Hizo una breve pausa, dejando que la promesa de ingresos se asentara en el aire frío de la estancia. Las rutas comerciales que trazamos y los pactos sellados con los mercaderes ya están dando sus primeros frutos. Y las obras de los jardines de vidrio están a punto de comenzar. Pronto tendremos muros de cristal para desafiar a la escarcha. El ambiente en el solar se alivió ligeramente, como si la soga que apretaba sus cuellos se hubiera aflojado un par de dedos. No era una victoria definitiva, pero al menos el espectro de la ruina dejaba de ser una amenaza inmediata que les soplaba en la nuca. Durante unos instantes, el silencio regresó, pero esta vez no era pesado, sino necesario. Todos necesitaban ese respiro antes de volver a la carga. Entonces, Shirou quebró el silencio con una pregunta que pesaba más que el oro. ¿Y qué destino le daremos al septón que languidece en nuestras celdas? La tensión regresó a la estancia de golpe, gélida como un viento del norte. Aquel asunto era un nido de víboras mucho más peligroso que cualquier cofre vacío. Tras el interrogatorio, las sospechas se habían tornado en una cruda certeza. Aquel hombre no era un simple fanático con la estrella de 7 puntas tatuada en la piel, sino un clérigo con influencia real en los salones de la fe. No podemos entregar su cuello al verdugo, sentenció Rin con firmeza. Convertirlo en mártir sería como arrojar aceite a un incendio. Solo serviría para inflamar los ánimos del sur y atraernos enemigos que ni todo el acero de poniente podría detener. Arturia asintió, su rostro severo bajo la luz de las antorchas. Además, añadió la guerrera, ya le hemos exprimido toda la verdad que guardaba en su lengua. Su lengua ya no tiene valor, pero su vida sí. Shirou apoyó los codos sobre el roble de la mesa, entrelazando sus dedos. Fue claro en un punto, dijo, bajando la voz. No actuó por voluntad divina. Alguien en Desembarco del Rey movió los hilos desde las sombras. Le proporcionaron la galera, los mercenarios, incluso le abrieron las puertas para contactar con otros fanáticos que comparten su sed de sangre. Arturia hundió el ceño, su mirada tan afilada como el acero. Entonces la verdad es clara, sentenció. Ese septón no era más que un títere de hilos cortos. Alguien lo ha manejado para golpearnos desde la distancia, asegurándose de mantener sus propias manos libres de sangre. Aquellas palabras cayeron como una losa sobre los tres. No tenían un rostro al que odiar, solo la certeza de que su enemigo poseía el oro, la influencia y la negra voluntad necesaria para incendiar el norte con un conflicto religioso. Por el momento, dijo Shirou, con la voz endurecida, debemos redoblar las guardias en cada postigo y activar a nuestros pajaritos y confidentes. Necesitamos rastros, nombres, algo sólido que podamos asir con el puño. Hizo una breve pausa, con la mirada perdida en el baile de las sombras sobre la pared. Podríamos enviarlo de vuelta a Desembarco del Rey, sugirió con cautela. Que sea el trono de hierro quien cargue con el peso de ese problema. Si es una figura de influencia, que el rey decida si le otorga la paz o el verdugo. Rin sopesó la propuesta en silencio durante unos latidos, con la mirada perdida en el chisporroteo de una vela. No carece de sabiduría, admitió finalmente. Nos libraría de esta carga sin desatar un clamor inmediato en las calles. Un regalo envenenado para la capital. El asunto parecía quedar sellado, como una carta con cera roja, cuando Shirou habló de nuevo. Su voz había mudado a un tono más sombrío, uno que erizaba el vello de la nuca. Hay otra sombra que me inquieta, dijo Shirou, su mirada volviéndose tan pesada como el plomo mientras las observaba. El príncipe dragón. Rin alzó la vista de golpe, como si hubiera detectado el siseo de una víbora oculta entre las flores. Arturia, por su parte, tensó la mandíbula con tal fuerza que el hueso se marcó bajo su piel pálida, una señal inequívoca de su desprecio contenido. Huelo su animosidad, prosiguió Shirou con una amargura que apenas lograba disimular. La oculta tras una máscara de seda y cortesía refinada, pero está ahí, latente. Me guarda un rencor que el tiempo no ha hecho más que afilar, como una daga que espera el momento justo para encontrar mi espalda.
Arturia intervino, su ceño hundido en una sombra de acero que recordaba un cielo antes de la batalla. Tu instinto no te engaña, sentenció con voz gélida. Ayer me interceptó en la soledad de los corredores. Intentó galantearme, o al menos, alguna imitación torpe de ello. Sus insinuaciones carecían de la sutileza que se le presupone a un príncipe de su estirpe. Hizo una pausa, y por un instante, su mirada brilló con el resplandor de una espada desenvainada. Si no fuera el heredero al trono de hierro, ya le habría enseñado con sangre cuál es su lugar. Rin apretó los labios, con una chispa de furia eléctrica bailando en sus ojos. Y no eres la única que debe soportar su sombra, añadió, su voz destilando una amargura que cortaba el aire. ¿Habéis visto cómo devora a Liana con la mirada? No es el simple interés de un caballero andante. Es un hambre de posesión. Deseo puro, oscuro y asfixiante. Un silencio denso, como el que precede al estallido de una tormenta de verano, se desplomó sobre el solar. En Poniente, desafiar a un príncipe de la sangre era equivalente a invitar a la ruina a cruzar el umbral del castillo. Era una sentencia de muerte escrita en pergamino real. Finalmente, Rin rompió el mutismo. Su voz ya no era de seda, era de hielo. Por ahora, tragaremos bilis y mantendremos la máscara de la compostura, sentenció. Pero si se atreve a dar un paso en falso, si su mano osa tocar lo que no le pertenece. Hizo una pausa y clavó su mirada en los ojos de Shirou y Arturia, buscando el fuego que compartían los tres. Títulos o no, le enseñaremos que incluso los dragones pueden sangrar. Al diablo con su corona, escupió Shirou. Una corona no protege el cuello de un hombre cuando la paciencia se agota. Shirou, percibiendo que el hedor a conspiración aún empañaba el aire de la estancia, decidió quebrar la tensión antes de que los consumiera. Mañana es la inauguración de la ciudad, anunció con una leve sonrisa, buscando disipar las sombras. ¿Están los preparativos a la altura de lo que Avalon merece? Rin y Arturia intercambiaron una mirada rápida, y el brillo en sus ojos delató que el cambio de rumbo era un bálsamo necesario para sus ánimos. Nos vimos obligadas a retocar el cronograma original, respondió Rin, mientras su postura recuperaba la altivez, pero mañana es el gran día. Avalon abrirá oficialmente sus puertas al mundo. Se permitió una sonrisa, más franca esta vez, libre de la amargura anterior. Mañana entregaremos la ciudad al pueblo. Pasado mañana uniremos nuestras vidas ante los dioses y los hombres. Y al tercer día, el estruendo de las lanzas marcará el inicio del torneo que hemos prometido al norte. Arturia asintió. No fue sencillo reorganizarlo todo, dijo, pero al fin está hecho. Dentro de unos días, los tres estaremos unidos de manera oficial. Por primera vez desde el inicio de la reunión, el peso de la política, la fe y las amenazas pareció desvanecerse. Una sonrisa compartida, breve y afilada como el filo de una daga, cruzó los rostros de los tres. Rin fue la primera en moverse, rompiendo la densa quietud del solar. Sus labios, teñidos de un rojo carmesí, se curvaron en una mueca que prometía tanto placer como peligro. Entonces, comenzó Rin. Su voz era suave como la seda, pero cargada de una intención eléctrica. Inclinó apenas la cabeza en un gesto de calculada deferencia. ¿Qué diríais si nuestro Señor nos concediese una recompensa digna de nuestra lealtad? Antes de que Shirou pudiera medir el peso de sus palabras, Rin asió el brazo de Arturia. La atrajo hacia sí con una fuerza posesiva, cerrando el círculo entre los tres hasta que el aire entre sus cuerpos desapareció. El movimiento carecía de cualquier rastro de inocencia. Era una maniobra deliberada, un desafío lanzado directamente al corazón del pelirrojo. Shirou observó el fuego indomable en la mirada de Rin y la rigidez contenida de Arturia, quien vibraba con la tensión de un arco a punto de dispararse. Una sombra de regocijo, oscura y profunda, cruzó su rostro de guerrero. Sin pronunciar juramento alguno, Shirou las envolvió a ambas con sus brazos. Fue un gesto de posesión absoluto, un reclamo silencioso que dejaba claro que, en ese rincón de Avalon, ellos eran los únicos dueños de su propio destino. Con el calor de sus cuerpos envolviéndolos, la cercanía se hizo absoluta. La confianza compartida anuló el mundo exterior. Shirou, sin mediar palabra, capturó los labios de cada una por turno. Un beso breve, pero que sellaba una intimidad profunda, una verdad que no necesitaba ser verbalizada.
El aire de la estancia pareció espesarse, cargado con el aroma de la piel y el fuego. Los besos, antes cautos, dieron paso a manos que buscaban con urgencia, recorriendo ropajes y curvas con un hambre antigua. Pero entonces, el acero de la realidad golpeó la madera. Un aldabonazo seco y autoritario resonó en la puerta, quebrando el hechizo como si fuera cristal fino. Los tres se apartaron al instante, como si el fuego de sus cuerpos hubiera sido apagado por un chorro de agua helada. Rin chasqueó la lengua con un fastidio apenas velado. Arturia frunció el ceño, su expresión una máscara de fría contrariedad. Con movimientos rápidos, dignos de damas de la corte, alisaron sus vestiduras, aunque un rubor traicionero en sus mejillas desafiaba todo intento de ocultar su reciente intimidad. Loremilla, tronó la voz de Ser Arturdaine a través del roble de la puerta. El príncipe Rhaegar, de la casa Targaryen, solicita audiencia. El nombre cayó en la estancia con el peso del hierro. Rin y Arturia intercambiaron una mirada premiada de ponzoña. No hicieron falta palabras. El veneno en sus ojos lo decía todo. El momento no solo había sido arruinado, sino profanado por la última persona a la que habrían deseado recibir. Shirou recorrió con la mirada a sus compañeras, aguardando hasta que ambas hubieron recuperado la compostura y ni un solo pliegue en sus ropajes delatara la agitación previa. Con un tono seco que no dejaba entrever el fastidio que bullía bajo su pecho, dijo: «Pase». La puerta se abrió. Primero entró Ser Arturdaine, impecable como siempre, la mano cerca de la empuñadura de su espada. Tras él, con paso medido y porte regio, apareció el príncipe Rhaegar Targaryen. Rhaegar de la casa Targaryen cruzó el umbral del solar con la gracia melancólica y el porte solemne que el reino aguardaba del heredero del trono de hierro. Sus ojos, de un púrpura tan profundo que evocaban los atardeceres de la perdida Valiria, recorrieron la estancia con la rapidez de un halcón y se detuvieron. Lady Rin. Lady Arturia. El leve arrebol que teñía sus mejillas no escapó a la mirada del príncipe dragón. Tampoco lo hicieron los ojos de las damas. Dos pozos de hielo cargados de un resentimiento que apenas si se dignaban a velar tras las máscaras de la cortesía. Rhaegar, cuyos ojos púrpura estaban adiestrados en los sutiles y peligrosos juegos de la corte de desembarco del rey, percibió detalles que para un hombre común habrían sido invisibles. Notó el sutil desorden en los encajes de sus vestidos, la cercanía excesiva que aún unía a los tres, una frontera de cuerpos que parecía excluir al resto del mundo, y, sobre todo, aquel aire tibio y pesado que solo queda en una estancia cuando la intimidad es decapitada por un intruso. En su mente, las piezas encajaron con el clic metálico de una cerradura. Comprendió, con una claridad que le supo a hiel en la garganta, qué clase de fuego ardía en aquel solar antes de que sus pasos profanaran el silencio. Y entonces la vio, Arturia participando de aquel festín de secretos. Entregada a él. Entregada al señor de Avalon. Un fuego oscuro, negro como la sangre de dragón, prendió en el pecho de Rhaegar. Fue una llamarada de ira y celos, una sensación amarga de traición que le revolvió las entrañas. Arturia, la mujer que había visitado sus sueños proféticos una noche tras otra. Aquella que, según las visiones que lo atormentaban, debía caminar a su lado para cumplir el destino de los 7 reinos estaba allí, envuelta en la sombra de otro hombre. La traición prendió en sus venas con la furia del fuego valirio, pero Rhaegar era un príncipe de la sangre. Desde su más tierna infancia, en los pasillos de la Fortaleza Roja, le habían enseñado a forjar su rostro como una máscara de mármol. Su semblante permaneció sereno, gélido y regio. Su voz no tembló, aunque Rin, Arturia y el propio Shirou percibieron la tensión que emanaba de él, una amenaza que restallaba en el aire como el acero desenvainado en la oscuridad. Loremilla, dijo finalmente Rhaegar, y sus palabras fueron tan frías como el invierno que se avecinaba, ¿me concederíais el favor de una audiencia a solas? Shirou le sostuvo la mirada, buscando la verdad en aquel púrpura valirio. Lo consideró el tiempo justo para que el silencio incomodara a los presentes y, finalmente, dio un breve y seco asentimiento con la cabeza. Rin y Arturia hundieron el ceño en un surco de profunda contrariedad. Por mucha sangre noble que corriera por sus venas, no podían desafiar la voluntad del heredero al trono de hierro sin atraer la ruina sobre sus cabezas, pero su silencio no era de sumisión.
Sus miradas eran dagas lanzadas en la penumbra. Se retiraron con una rigidez que gritaba su desprecio, dejando claro que, aunque el príncipe exigiera su ausencia, no poseía su obediencia. Rin fue la primera en mover ficha en aquel tablero de sombras. Con un gesto tan deliberado como un golpe de masa, acortó la distancia con Shirou. Acunó el rostro del joven entre sus manos, con una posesión que no admitía réplica, y selló sus labios con un beso breve, pero cargado de una intención inequívoca. Al apartarse, una sonrisa triunfal bailó en sus labios, mientras clavaba su mirada de soslayo en el príncipe, buscando el rastro del impacto en sus ojos púrpura. Arturia captó la sutil estocada al instante. Sin pronunciar palabra, la guerrera dio un paso al frente con la solemnidad de quien se prepara para un juicio por combate. Se inclinó hacia Shirou y le otorgó también su beso. Un gesto imbuido de una serenidad gélida que, sin embargo, restallaba como un desafío lanzado a los pies del heredero al trono de hierro. Aquella exhibición de desafío hizo que la máscara de mármol de Rhaegar se resquebrajara como cristal bajo el martillo. Por un breve y terrible instante, el fuego del dragón asomó a sus ojos, brillando con una emoción cruda y depredadora que prometía cenizas. Sin embargo, con un esfuerzo que tensó cada fibra de su ser, volvió a sepultar su furia bajo el sudario de la compostura principesca. Sin pronunciar un solo juramento ni dedicarle una última venia, Rin y Arturia dieron media vuelta. Sus pasos resonaron sobre la piedra con la firmeza de una sentencia mientras abandonaban el solar. A su salida, dejaron tras de sí un silencio denso y cargado de presagios, un vacío que pesaba tanto como el aire antes de que el primer rayo de una tormenta desgarre el cielo. En el solar solo quedaron 3 hombres, y el silencio entre ellos era tan afilado como una daga de acero valirio. El príncipe Rhaegar Targaryen permanecía en el centro, envuelto en una elegancia melancólica que olía a incienso y a polvo de pergaminos antiguos. A su sombra, Ser Arthur Dayne se alzaba como un centinela de mármol y acero blanco. La espada del amanecer no parpadeaba, no respiraba, era una estatua viviente cuya mano enguantada reposaba con una calma letal cerca del pomo de Albor. Frente a ellos, Shiro Emiya, el señor de Avalon, sostenía la mirada del dragón con la firmeza de la roca que recibe la marea. Rhaegar fue el primero en quebrar el silencio. Su voz era una seda tensa, controlada hasta el extremo, como el muro de una presa que lucha por contener un torrente oscuro y rugiente. «Decidme, Lord Shirou», comenzó el príncipe, y sus palabras flotaron en el aire con el peso de un presagio, «¿sois un hombre que otorga crédito a las profecías? ¿Creéis que nuestras vidas son versos ya escritos en una canción antigua, o que somos nosotros quienes sostenemos la pluma?» Shirou no se apresuró a responder. Meditó unos segundos, con la calma de quien sopesa el peso de una espada en la mano, evaluando no solo la pregunta, sino el veneno que podía ocultarse tras la intención del príncipe. Comprendió que aquella conversación no era el casual discurrir de la corte, sino una encrucijada. «No», respondió finalmente, su voz teñida de una cautela aprendida en la guerra. «Las profecías no son verdades talladas en piedra por los dioses. Son caminos posibles, senderos que la luz del destino ilumina en un bosque oscuro. Depende de cada hombre decidir si los recorre, o si empuña el acero y abre una senda propia a través de la maleza». La respuesta tomó a Rhaegar por sorpresa. No era la afirmación reverente que había esperado de un vasallo, pero tampoco la negación burlona de un descreído. El príncipe, adiestrado en la mística de sus ancestros valirios, guardó silencio un instante y luego asintió, aceptando aquella sabiduría que sonaba más a filosofía del norte que a cuentos de septones. «Mi estirpe porta la magia en la sangre, una herencia de la antigua Valiria que el tiempo no ha logrado marchitar», continuó el príncipe, y su voz adquirió un matiz profundo, casi litúrgico. «Los Targaryen reclamamos el cielo con dragones. El fuego es nuestro aliado, no nuestro verdugo. A nosotros no nos consume como a los hombres comunes. Pero existe otro rasgo, una simiente más rara, uno que solo despierta en unos pocos elegidos de mi linaje». A sus espaldas, Ser Arthur Dayne permanecía tan inmóvil como las montañas de Dorne, con los ojos fijos en el vacío, como si aquellas palabras fueran una salmodia que ya conocía de memoria. «El don de la profecía», sentenció Rhaegar. «Visiones que nos asaltan en mitad del sueño, retazos de un futuro que aún no ha nacido. Yo poseo ese don, Lord Shirou».
He visto el mañana en el fuego y en las sombras. Shiro escuchaba con una fijeza impasible, aunque en el fondo de sus ojos castaños bailaba una sombra de escepticismo. En su vida pasada había caminado entre hechiceros, oráculos y videntes. Conocía bien la diferencia entre el peso real del conocimiento prohibido, y la locura insidiosa que nace de la obsesión, esa que acaba devorando al hombre que cree ser el dueño de su destino. Desde hace años, prosiguió Rhaegar, y su voz descendió hasta un tono sombrío, cargado con el peso de una tumba abierta, mis sueños se han visto asolados por la larga noche. He visto a los caminantes blancos marchar sobre los cadáveres de los reinos, y el fin de toda luz bajo un manto de hielo. El silencio que siguió fue denso, gélido como el aliento del invierno. Vi ciudadelas reducidas a cenizas blancas, dijo, con la mirada perdida en un horror que solo él podía contemplar. Vi como el invierno eterno devoraba la vida misma hasta dejar solo silencio. Al principio, aquellas visiones me sumieron en un pozo de desesperación. Pero entre las sombras, hallé una luz. Una profecía más antigua que los propios 7 reinos, rescatada de los pergaminos de mis antepasados en la antigua Valiria. Rhaegar alzó la mirada, y sus ojos púrpura brillaron con un fervor que rozaba la locura. Esa profecía advierte de la llegada de las tinieblas, pero también habla del surgimiento de un príncipe elegido. Un guerrero del destino, nacido entre el fuego y el hielo, destinado a empuñar la luz y poner fin a la oscuridad antes de que el mundo se apague para siempre. En una estancia contigua, protegida tras un intrincado sistema de pasadizos y mirillas ocultas en el maderamen, Rin y Arturia bebían cada palabra que flotaba en el aire. Sus miradas se cruzaron en la penumbra del secreto. Rin hundió el ceño, sus dedos crispados sobre la piedra fría. Arturia permaneció inmóvil, pero una inquietud amarga, como el presagio de una tormenta de invierno, comenzó a anidar bajo sus costillas. Hubo un tiempo, prosiguió Rhaegar, con la voz cargada de una melancolía que parecía pesar más que su propia corona, en la que estuve convencido de que aquel príncipe era yo. Creía que mi sangre estaba destinada a ser el escudo que mantuviera a raya a las tinieblas y salvara al reino de los hombres. En el rincón oscuro del pasadizo, Rin puso los ojos en blanco con un gesto de mofa silenciosa. Un dragón que se mira demasiado al espejo, pensó con desdén, irritada por aquella arrogancia bañada en misticismo. Pero mi orgullo me cegó, añadió el príncipe, y su voz se tiñó con la amargura de la ceniza. Con el paso de las lunas comprendí la verdad. El verdadero príncipe que fue prometido, no soy yo. Su luz nacería de mi propia estirpe. Sería uno de mis hijos, de mi sangre y mi semilla. Arturia tensó los hombros, una rigidez de acero recorriendo su espalda. No le gustaba el rumbo que tomaban aquellas palabras. Olían a un destino que nadie había pedido. Entonces, Rhaegar tomó aire, un suspiro largo que pareció arrastrar el frío de la estancia, comenzaron otros sueños. Otras visiones. Shiro hundió el ceño, sus ojos fijos en el heredero al trono de hierro como si buscara el filo de una daga oculta. Vi a Lady Arturia, sentenció el príncipe, con una seriedad tan gélida que lava la sangre. El ambiente en el solar mudó en un latido. La tensión se volvió algo físico, una presencia densa y pesada que oprimía el pecho de los presentes. Shiro no apartó la mirada del dragón, pero su expresión se endureció hasta parecer tallada en piedra de volcán. Aquella senda era peligrosa. Era el tipo de obsesión que incendiaba reinos, y a Shiro no le gustaba en absoluto. Rhaegar prosiguió, ignorando por completo la sombra que se cernía sobre el rostro de Loremilla. Sus ojos púrpura brillaban con la fijeza de un visionario que ya no pertenece al mundo de los vivos. Lady Arturia debía caminar a mi lado, sentenció, con una convicción tan gélida que resultaba antinatural. Lo siento en la sangre. Posee el fuego de los antiguos señores de dragones, una esencia que no ha nacido de este suelo baldío. Estaba destinada a portar mi corona, a ser mi reina frente a los 7 reinos. Las palabras cayeron en el solar con el peso del hierro al rojo vivo, siseando en el silencio. Y en mis sueños también se me reveló el rostro de Lyanna, añadió el príncipe, bajando la voz hasta un susurro febril. Ella es la tierra donde debe plantarse mi semilla. Ella es quien me entregará a mi tercer hijo, la cabeza que falta. El niño que completará la canción y sellará la profecía para siempre.
Shirou hundió los puños en sus ropajes, apretándolos hasta que los nudillos le blanquearon y las uñas le perforaron la palma de las manos. Sentía la furia rugiendo en sus venas como un incendio en el bosque real, una marea de sangre caliente que amenazaba con desbordar toda compostura y teñir de rojo el suelo de Avalon. Ser Arthurdaine lo percibió al instante. El caballero del alba tensó cada fibra de su ser, convirtiéndose en una cuerda de arco a punto de restallar. Conocía aquella mirada. No era el simple arrebato de un señor ofendido, sino algo más oscuro y letal. La calma que precede al primer tajo en un duelo a muerte. Rhaegar, por su parte, dejó caer la máscara de seda y plata que había portado desde su llegada. Su rostro se transfiguró en una mueca de agonía y mando. «Pero tú lo has marchitado todo», tronó el príncipe, y su voz resonó en el solar con el estrépito del bronce. «Tú has quebrado la melodía. Por tu culpa, la canción de hielo y fuego ha sido profanada. Los versos se han vuelto ceniza en mi boca». Sus ojos púrpura ardían con el fuego fatuo de un fanatismo que no conocía la razón. «Así que escuchadme bien, Loremilla», prosiguió, dando un paso al frente como si reclamara el mundo entero. «Si no deseáis que el reino de los hombres perezca bajo un sudario de hielo eterno, renunciad a Arturia. Apartad vuestras manos de Lyanna. Hacedlo por el bien de los vivos, o cargad con la muerte de todo cuanto existe». El silencio que siguió fue una losa de mármol, pesada e insoportable, que amenazaba con aplastarlos a todos. Entonces, Shirou se levantó. Lo hizo con una lentitud deliberada, pero el aire de la estancia pareció contraerse ante su figura. Una presión invisible inundó el solar, una marea densa y opresiva que recordaba al despertar de una bestia de leyenda bajo la montaña. La sed de sangre de Emilia se desató, llenando cada rincón de la sala como el hedor del hierro antes de una matanza. Sus ojos se clavaron en los del príncipe dragón. Allí, Shirou no halló la sabiduría de los libros antiguos ni la luz del destino, sino una locura ponzoñosa que se ocultaba tras el velo de las palabras grandilocuentes. «No», sentenció Shirou, y su voz fue un tajo limpio que cercenó el aire. «¿Cómo osáis pedirme que renuncie a ellas, como si fueran meros adornos en vuestro tablero, o caballos que se pueden cambiar por otros?» Ser Arthurdaine desenvainó al Albor en un movimiento limpio y preciso que siseó en el aire, interponiéndose entre el príncipe y la furia desatada. El acero pálido de la hoja legendaria, forjada de un meteorito, reflejó la luz de las antorchas, vibrando con una tensión que prometía sangre. En la estancia oculta tras el maderamen, Rin y Arthur ardían con una furia tan negra como el vino de Don. Ambas deseaban irrumpir en el solar, arrancar al príncipe de su pedestal y hacerle pagar cada palabra con el filo del acero. Pero al ver a Shirou así, transfigurado por la rabia, se contuvieron. Sabían que, si cruzaban esa puerta en ese preciso instante, la situación dejaría de ser política para convertirse en una matanza. Un acto irreversible que los condenaría a todos. La profecía había chocado de frente contra la voluntad de un hombre que no entendía de versos antiguos ni de destinos escritos, y que no pensaba ceder ni un palmo de terreno. Entonces, Shirou habló. Su voz emergió desde un abismo profundo, cargada con una presión tan densa que hizo estremecer cada fibra del ser de Rhaegar, y, por primera vez en su vida, también las de Ser Arthurdaine. No fue el bramido de un señor enfurecido, ni una amenaza nacida de la soberbia. Fue algo mucho más antiguo y terrible, un sonido que cortaba la carne. El aire del solar se volvió espeso, como si la estancia se hubiera hundido bajo el peso del mar angosto. De pronto, el cuerpo de Shirou comenzó a crepitar. Arcos de una luz azulada y febril restallaron sobre su piel, recorriendo sus brazos como venas de un relámpago cautivo que se negaba a ser silenciado. Era una energía antinatural, sus circuitos mágicos activados desbordaban mana de su ser sin que él hiciera el menor gesto por contenerla. Rhaegar y la espada del amanecer lo percibieron al instante. Se tensaron, con el vello de la nuca erizado ante un poder que desafiaba toda razón. Lo que se alzaba frente a ellos, bajo el fulgor de aquel resplandor espectral, ya no guardaba semejanza con un hombre de carne y hueso. Parecía una deidad de la tormenta o un espectro surgido de las ruinas de la antigua Valiria, una fuerza de la naturaleza dispuesta a devorar el mundo de los vivos. Da gracias a los 7 dioses, Rhaegar de la casa Targaryen, sentenció Shirou, con una voz tan gélida que parecía llegada del corazón del invierno.
Da gracias por la sangre que corre por tus venas y por el título que portas, pues son lo único que impide que tu vida se extinga aquí mismo. Cada palabra restalló en el solar con la fuerza de un golpe de hacha sobre el roble. Pero escucha bien lo que te digo, prosiguió, y la luz azul de sus circuitos mágicos centelleó con una intensidad cegadora. Si vuelves a proyectar tu sombra sobre Arturia, sobre Rim, o si osas poner un dedo sobre Liana, juro por los antiguos dioses que me convertiré en tu perdición. Te daré caza a través de los 7 reinos y más allá. Reduciré a cenizas tu nombre, pisotearé tu legado y enterraré tus sueños y tus preciadas profecías bajo una montaña de cadáveres. Sus ojos ardían con la determinación inquebrantable de un verdugo que ya ha dictado sentencia. Y entonces, solo entonces, comprenderás lo que significa conocer mi furia. Un fuego que ninguna sangre de dragón podrá soportar. Rhaegar sintió el sabor metálico del terror puro inundando su boca. No era el temor sutil a una intriga palaciega, ni el miedo a perder la corona o el favor de su padre. Era un pavor primario, antiguo y visceral. El terror que atenaza el corazón de un hombre cuando comprende que se halla ante algo que jamás debió haber caminado bajo el sol. Un monstruo. No, la palabra se le antojaba pequeña, insuficiente. Aquella criatura, envuelta en el fulgor de magia de sangre y hierro, ya no podía ser llamada humana. Su mera presencia hería el aire, como si la realidad misma se estuviera rasgando para dar paso a un dios de la forja olvidado por el tiempo. Rhaegar y Ser Arthurdaine retrocedieron palmo a palmo, con movimientos lentos y pesados, sin atreverse a darle la espalda a la muerte. Ninguno de los dos, ni siquiera el Caballero del Alba, hizo amago de alzar su acero. El instinto, aquel viejo amigo que susurra la verdad antes que la razón, les gritaba con furia que desenvainar contra aquella entidad no sería un combate, sino un suicidio. Un acto tan inútil como intentar detener la marea con un escudo de madera. Cuando el umbral del solar quedó por fin a sus espaldas, un silencio sepulcral se instaló entre ambos. El aire del corredor parecía más ligero, pero el terror seguía pegado a sus pieles como el sudor tras una fiebre. Se miraron un breve instante, y Rhaegar vio en los ojos del Caballero del Alba algo que jamás esperó encontrar. Una grieta en el acero de su valor. En la mente del príncipe, la realidad empezó a resquebrajarse y a deformarse, como un espejo roto que devuelve 1000 rostros grotescos. Eso no puede ser un hombre. Aquel pensamiento se retorció en su interior, se volvió negro y se emponzoñó hasta transformarse en el delirio de un febril. Susurros de locura, esa herencia maldita de su estirpe, empezaron a bailar en su cabeza. Esa cosa, murmuró para sí, con una voz que era apenas un siseo. No es amor lo que les profesan. Ese engendro ha emponzoñado los corazones de Arturia y de Liana. Las ha hechizado con artes oscuras y encantos prohibidos. Las ha corrompido, arrastrándolas a su nido de sombras. Las advertencias de Emilia se desvanecieron en el aire como humo de una pira ya extinguida. Para Rhaegar, aceptar la verdad era una herida que su orgullo no podía permitirse sangrar. Su mente, forjada en la mística de los antiguos reyes, necesitaba una justificación. Una crónica donde sus manos permanecieran limpias y su juicio fuera infalible. Y allí, entre las sombras de su propia sospecha, la halló. Debo acabar con él, por la salvación de los 7 reinos. Con aquel pensamiento envenenado latiendo tras sus sienes, se retiró a sus aposentos con la solemnidad de un mártir. Comprendía, con una amargura que le sabía a él, que de nada serviría clamar a los 7 vientos que Loremilla era un engendro oculto bajo una piel de hombre. Si alzaba la voz, los señores banderizos se intercambiarían miradas de soslayo y los maestres anotarían sus palabras como los desvarios de un príncipe loco. La moneda de su linaje aún giraba en el aire, y no permitiría que el mundo la viera caer del lado de la demencia antes de tiempo. Pero el escrutinio de los demás le importaba tanto como el vuelo de una mosca. Encontraría la senda. El acero, el fuego o la traición le darían la victoria. Se lo juró a sí mismo frente al silencio de sus estancias. No era por el aguijón de los celos. No era por la mancha en su orgullo. Era, según la melodía que ahora cantaba su mente, por la supervivencia del reino de los hombres.
El fin justificaría cualquier horror, pues él era el dragón, y el dragón no rinde cuentas a las cenizas. En cuanto el príncipe dragón cruzó el umbral, el aire en el solar pareció recuperar su peso, aunque todavía vibraba con el eco de una tormenta que no llegó a estallar. Rin y Arturia irrumpieron en la estancia con la presteza de quienes acuden a un campo de batalla, cerrando las pesadas puertas de roble tras de sí para sellar su secreto. Shirou permanecía hundido en su silla, con los hombros tan rígidos como si estuvieran forjados en hierro. Su mirada estaba perdida en la penumbra de un rincón, fija en un punto que solo él podía ver, mientras su aliento regresaba a un ritmo humano. Parecía un hombre que acababa de soltar una carga capaz de quebrar la espalda de un gigante. Rin fue la primera en romper el hechizo del silencio. Se deslizó hacia él con la elegancia de un gato y se inclinó, escudriñando su rostro con ojos que brillaban bajo la luz de las antorchas. Entonces, una sonrisa traviesa y afilada, cargada de esa picardía que solo ella se atrevía a mostrar ante el peligro, iluminó sus facciones. ¿Sabéis una cosa?, murmuró Rin, con un brillo de malicia en los ojos, mientras buscaba quebrar el frío que aún atenazaba la estancia. Resultabais peligrosamente apuesto cuando lanzasteis aquel desafío al príncipe dragón. Casi me compadecí de él, casi. El dardo de su ingenio dio en el blanco. Shirou parpadeó, sacudiéndose el rastro de la furia, como quien se quita el polvo de una batalla. Dejó escapar una risa seca y ronca antes de dedicarle a Rin una sonrisa marchita por el cansancio, pero cargada de una ternura genuina. Arturia se unió a ellos, dando un paso desde las sombras. Un rubor traicionero, suave como el primer arrebol del amanecer, teñía sus mejillas cuando rompió su silencio con una honestidad que desarmaba más que cualquier espada. Fue el gesto de un verdadero señor, admitió, bajando levemente la mirada. Vuestra determinación habría hecho temblar al mismísimo guerrero. No hubo flaqueza en vuestro corazón. Rin ladeó la cabeza, observándolo con una falsa suspicacia que no engañó a nadie. Aún así, hubo un detalle que llamó mi atención, mi señor, prosiguió con un tono juguetón que contrastaba con la seriedad del momento. Le dejasteis bien claro al dragón que no podía posar sus ojos sobre Lyanna Stark. ¿Debería mi corazón llenarse de inquietud? ¿Reclamáis acaso nuevos territorios antes de sellar vuestros votos con nosotras? Shirou quedó congelado en su sitio, como si un viento helado del muro le hubiera golpeado de frente. ¿Qué? No, no es eso, se apresuró a balbucear, tropezando con las palabras. Solo que no iba a permitir que nadie tratara a la loba del norte como si fuera una yegua en un mercado de esclavos. Rin rió suavemente, un sonido plateado que denotaba su satisfacción por haber descolocado la compostura de su señor. Arturia negó con la cabeza, una sombra de diversión en sus ojos gélidos, y apoyó una mano con firmeza en el hombro de Shirou, apretándolo con suavidad. La última brasa de la tensión se extinguió, dejando solo el calor de su alianza. Permanecieron un tiempo más en la penumbra del solar, hilvanando palabras en voz baja mientras el pulso de la estancia recuperaba su calma perdida. El calor compartido, las miradas cómplices que no necesitaban traducción y aquel intercambio de frases ligeras, lograron sellar las grietas que la visita del príncipe dragón había abierto en el alma de su pequeño reino. Cuando finalmente cruzaron el umbral, la luna ya reinaba sobre la ciudad de Avalon, derramando un manto de plata líquida sobre torres, murallas y calles todavía jóvenes, pero preñadas de promesas y secretos. Todo parecía envuelto en el sudario de la paz. Y, sin embargo, ninguno de los tres se llamaba engaño. El aire mismo olía distinto desde aquella noche. Un príncipe de la sangre había dejado caer su máscara para mostrar la locura que bullía debajo. Una profecía milenaria había sido escupida y rechazada. Y la voluntad de un solo hombre había osado desafiar al destino escrito en las estrellas. En el silencio de la noche, Avalon dormía el sueño de los inocentes, sin saber que, en los rincones más oscuros del reino, las sombras ya habían comenzado a danzar. Nota del autor. Gracias por tomarse el tiempo de leer este capítulo. Soy consciente de que el avance de la trama ha sido pausado en los capítulos recientes. Esto es intencional. Busco construir de forma adecuada el contexto político, los personajes y sus motivaciones antes de que los eventos escalen.
Con un poco de paciencia, en 2 o 3 capítulos dará inicio la guerra de la rebelión contra los Targaryen, momento en el que la historia entrará en una fase mucho más intensa. Agradecería mucho su opinión respecto al estilo de escritura utilizado en este capítulo. ¿Les resulta adecuado para la historia o consideran que debería ajustarlo? Todo comentario constructivo es bienvenido. Gracias nuevamente por su apoyo y por seguir esta historia.